Llevo ya 12 años buscando los mejores emprendedores para invertir, desde Wolef. En Wolef lograron 5 unicornios: Nubank, Confío, Jeeves, Kavak y Loft. Siempre la gran preocupación es que se nos vaya una empresa buena o invertir una mala. Es peor la primera que la segunda. Si no tienes una empresa que pueda pagar el fondo varias veces, no hay un portafolio que se mantenga. ¿Cuáles son esas perspectivas contrarias, no convencionales que tuviste más presente en tu trayectoria y que en Wolf? Tengo más claro las cosas que no me gustan que las que me gustan. Somos un poco creyentes en lo que está de moda. ¿Cuáles serían tus mejores consejos para emprendedores emergentes por tener una primera reunión con inversionistas de Venture Capital? Me gusta mucho leer su reacción física cuando dices que no. O que dices, falta un siguiente paso. Te das cuenta ahí enseguida quién tiene la resiliencia para seguir en esto y quién se va a tirar rápido, ¿no? Entonces, lo primero que les diría es mentalizarse. Cada reunión, pregunta a la persona a la que le pichas qué crees que hay que mejorar del pitch, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los pilares de construir startups con potencial exponencial? Pre-semilla, semilla y, bueno, de semilla a serie A, ¿no? El gran diferenciador de los del Fondo 1 que habían logrado dar el salto era que habían logrado traer al equipo gente que era igual o mejor que ellos. Desde el día 1 están obsesionados con el tema de talento. Algunas claves de un relativamente sólido product market fit y timing como para decir, bueno, invierto fuerte ahora en marketing y distribución para escalar. Y hemos visto que usa Sequoia, que dice que usa Andreessen, el más famoso del mundo. Ninguno tiene solidez. No te pones a verlo. Esta dinámica de crear una máquina de ventas, a mí es lo que más me da una idea que hay un product marketing. Unos consejos más sobre que les puedan ayudar a levantar capital. Los más exitosos son quienes tienes un plan claro de el tiempo que le van a dedicar, con cuánta gente van a hablar y qué esperan sacar de eso. Yo creo que un emprendedor que habla con menos de 50 fondos está perdido. ¿Cuáles crees que son esas mejores ventajas competitivas para construir startups en este momento? Te voy a dar una muy mala respuesta. No tengo idea. En la etapa en la que invertimos, la ventaja competitiva de las startups sigue siendo la ejecución. Para mí solo ahí hay una ventaja competitiva. Wolef tiene 17 exits, además de haber logrado 5 unicornios. ¿Hay algunos aprendizajes principales sobre tantos éxitos? Como ya se compran y no se venden. Entonces nuestro foco siempre ha sido más bien pensar en compañías que sean tan buenas que las vengan a buscar. Bienvenidos y bienvenidas a Inspiración Startup Podcast. Es una gran alegría compartirles este episodio junto a Cristóbal Perdomo, cofundador y general partner de Wolef, y también junto a Solange Rodríguez como co-host, chapter lead de Startup Grind Buenos Aires. Para Cristóbal, el emprendedurismo ha sido una constante en su vida desde los 17 años. En Wolef han invertido en 5 unicornios: Nubank, Jeeves, Loft, Confío y Kavak. Lograron 17 exits y han invertido en un total de 45 startups en su portafolio. Hoy gestiona más de 180 millones de dólares en activos. Por otro lado, la comunidad de Startup Grind Buenos Aires hoy cuenta con más de 10.200 emprendedores. Estoy feliz de compartirles este episodio en el que nos enfocamos en cómo construir startups que puedan llegar a resultados exponenciales. Buenas, Cristóbal Sol, muy feliz de compartir el espacio con ustedes de Inspiración Startup Podcast, con la comunidad de Startup Grand Buenos Aires. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy feliz de estar acá y compartir con ustedes. Bueno, si les parece, avanzamos con una intro sobre Cristóbal, sobre tu trayectoria, sobre Wolef, y después avanza Sol a contarnos un poco sobre su trayectoria y la comunidad de Startup Grind Buenos Aires. Llevo ya 12 años buscando los mejores emprendedores para invertir, desde Wolef. Antes de eso fui emprendedor varias veces, a veces con más éxito que otras. Bueno, feliz de estar aquí y poder compartir algo de lo que hemos aprendido. Bueno, yo estoy en representación de una comunidad que se llama Startup Grind, que está basada en Silicon Valley y tiene chapters alrededor del mundo, en México, en Argentina, en Colombia, Perú, en otros continentes también. Tenemos más de 10.200 emprendedores solo en Argentina y en la comunidad. Wow. 3.5 millones, es muy grande. Y bueno, yo llegué a Startup Grind como también un poco emprendedora, mentora de emprendedores, y trabajo hace más de 15 años en tecnología.
que creando productos digitales, vendiéndolos también, así que es un poco como mi pasión y poder dar apoyo justamente a los founders para que continúen creciendo y se continúen conectando. Bueno, un poco sobre mí, principalmente para la comunidad de Startup Grind Buenos Aires también, es que yo trabajé hace años vinculado a startups B2B SaaS de Travel Tech, principalmente como emprendedor, también unos años para The Hotels Network, que fue una muy buena startup de España, adquirí este año recientemente por un unicornio de Inglaterra. Bueno, también Inspiración Startup Podcast, en resumen, se enfoca en entrevistar a líderes de Latinoamérica para inspirar acción a través de sus mejores historias, aprendizajes accionables, errores y consejos reales. Buenísimo. Gracias. Si les parece, avanzo con una primera pregunta yo. Me gustaría empezar con algo de contexto. Cristóbal, sé que muchos del ecosistema te conocen, que debe de ser una fuente de inspiración para muchos, además para mí, pero me gustaría continuar con decir que en Wolev son uno de los pocos fondos que en Latinoamérica lograron 5 unicornios: Nubank, Confío, Jeeves, Kavak y Loft. También es impresionante que gestionen más de 680 millones de dólares en activos. Y me gustaría comenzar con, actualmente, ¿qué cualidades, virtudes o señales te inspiran a sentir que un equipo fundador de una startup en etapa temprana tiene potencial de construir impacto exponencial? Bueno, lo primero que diría es, le quitaría el actualmente. Creo que algo que nos ha ayudado mucho es que pensamos muy parecidos desde el principio, no ha variado mucho. Sí creo que lo hemos refinado y es una constante como cuestionamiento que tenemos si podemos escoger mejor o cometer los errores. O sea, siempre la gran preocupación es que se nos vaya una empresa buena o invertir en una mala. Es peor la segunda que la primera. Perdón, la primera que la segunda, o sea, que se nos vaya una empresa buena. Creo que la manera más fácil de contar qué es lo que buscamos y qué es lo que vemos es, hablamos siempre de la metáfora del surfista. Un surfista, pues está el surfista, está la tabla y está la ola, ¿no? Son las tres cosas que ves. El surfista, y creo que esto es lo más básico y que pues nadie te va a decir algo opuesto, pues son los emprendedores, ¿no? Y buscamos siempre emprendedores que sean extraordinarios y que sea gente que digamos, wow, yo me quisiera subir a ese barco con ellos. Pero eso no es suficiente. La tabla te habla del modelo de negocios, ¿no? Tienes un modelo de negocios sólido, que se pueda mantener. Nosotros no invertimos en negocios que pierden dinero y que algún día lo van a recuperar. En Latinoamérica eso no ha pasado todavía. Todos los negocios exitosos han sido negocios que nacieron rentables y murieron rentables. Y la ola creo que es la parte que más nos costó entender, sobre todo por ser venture capital, ¿no? Y no ser una inversión personal. La ola, lo que vemos es, puedes ser el mejor surfista, tener la mejor tabla, pero si te una ola chiquita, pues no llegas a ningún lado. Tiene que ser la ola muy, muy grande y a veces es mejor estar en una ola muy grande con una tabla más o menos y un buen surfista que estar en una ola chiquita con la mejor tabla y el mejor surfista, ¿no? Entonces fue como, los tres cosas que vemos principalmente, ¿no? El equipo fundador, la tabla, el modelo de negocio y la ola, que es el mercado en el que están. Y le agregamos una cuarta, que no hay como estar en el tema del surfista, que es el tema de la evaluación. La evaluación también lo aprendimos así. Nosotros creíamos que en Latinoamérica iba a ser distinto del resto del mundo y era que íbamos a invertir en muchas compañías semi exitosas y eso nos iba a dar el retorno. No hacía falta llegar a un unicornio. Nos dimos cuenta que la dinámica del venture capital es igual en China que en Estados Unidos, que en Vietnam, que en Camboya, que en Chile, que en Argentina. Y es, si no tienes una empresa que pueda pagar el fondo varias veces, no hay un portafolio que se mantenga. Entonces, somos muy cuidadosos con el tema de la evaluación porque por más que todos tengamos el sueño de vender una empresa en 10 billones de dólares, eso rara vez pasa en Latinoamérica. Las valuaciones muy buenas son de 1 billón, un poco más. Las más normales son mucho más abajo de eso. Entonces, si entramos en un momento donde la evaluación ya está alta, la posibilidad de retorno se reduce drásticamente. Y si fuéramos otro tipo de fondo, creo que se puede hacer, pero para Venture Capital necesitas que sea un múltiplo muy grande, ¿no? Y eso sí necesitas que sea de una evaluación mucho más acotada al principio. Me encanta esta metáfora, está súper completa, ¿no? Y también pensaba en las olas cuando bajan, que quedan los buenos surfistas, ¿no? Hablando de tendencias y un poco ahí surfeando, ¿no? En las redes sociales, en tu LinkedIn, en Twitter, hay algo que mencionaste que es muy interesante, que tiene que ver con ser una persona que se define con mentalidad contraria o anticonvencional. De hecho, hay una frase que me encantó que decía algo así como, es difícil ser alguien, digamos, anticonvencional, pero más difícil cuando
uno está en lo correcto, ¿no? Y sobre todo acá en Argentina, que nosotros somos contrarios de todo. Y en ese sentido, te quería preguntar cuáles son esas perspectivas contrarias o por ahí no convencionales que tuviste más presente en tu trayectoria y que fueron justamente claves en Wallet. Pero creo que la primera que viene a la mente es que somos muy poco creídos de las credenciales de emprendedores seriales o de gente que viene de la tecnológica. La razón es, muchas tecnológicas, salvo que hayas entrado hace muchos años en un Mercado Libre o algo así, lo más probable es que tú entraste a Mercado Libre cuando era PepsiCo, ¿no? Y no cuando era una startup. Pues es una experiencia corporativa, pero me da igual que haber trabajado en American Express. Entonces, eso nos cuesta trabajo. O peor aún, tecnológicas que quizás su único logro es levantar mucho capital, pero el negocio es muy malo o muy incierto. Y entonces mi impresión en esas es que muchas veces traen todas las decisiones incorrectas. Y un emprendedor serial, pues yo me preocupa porque si es serial significa que ya murió varias veces su empresa. Y si hubiera sido exitoso, pues ¿para qué lo quiere volver a hacer? ¿No? O sea, como que no debe encontrar una buena lógica del emprendedor serial que me va a dar a mí tranquilidad. Esa es una cosa, ¿no? La otra cosa es, y es una pregunta que me hacen muchas veces, es ¿qué sectores invertimos? ¿No? Y me cuesta mucho trabajo decir en cuáles invertimos. Me vas a decir en qué no invertimos. Creo que yo tengo más claro las cosas que no me gustan que las que me gustan. Y cuando vemos una compañía, rara vez pensamos a qué se dedica y nuestro análisis viene más de abajo hacia arriba. Nosotros empezamos por ver, es una compañía que tiene un margen que le da negocio, ¿no? Si no lo tiene, olvídalo, no importa qué haga. O es una empresa que no crece, pues también no me interesa. Entonces, creo que también somos un poco creyentes en las olas o en lo que está de moda. Por eso me preguntan, oye, ¿qué estás viendo? ¿O qué te emociona? Entonces, si supiera eso, pues no te diría primero. Segunda, me dedicaría a otra cosa, ¿no? Porque soy clarividente. Ojalá tuviera yo esa capacidad de poder ver lo que se viene. Sí, esas son dos cosas que nos distinguen bastante. Otra cosa muy rara que hacemos, que eso no sea al contrario, ¿no? Es nosotros nunca ponemos una evaluación en una empresa. Y un poco viene un tema filosófico y un tema práctico, ¿no? El tema filosófico es, pues me parece que es muy arrogante de mi parte creer que saber cuánto vale tu empresa. Creo que nadie sabe mejor qué vale su empresa que el fundador. Y yo al final decidiré si ese precio lo puedo pagar o no, pero eso es un tema mío, ¿no? No es un juicio de valor. Y la parte pragmática es, nosotros creemos que no somos inversionistas, porque la verdad es que no tenemos ningún perfil de inversionista anterior a haber hecho esto, con lo cual yo considero siempre que entro a una empresa como un socio, y siempre me refiero a las empresas invertidas como socios, ¿no? Y no como inversiones. Y creo que es muy difícil mantener esa relación de socio cuando tú a alguien jerárquicamente le dices vales tanto. Creo que siempre queda una fricción de me pagaste menos y estoy enojado, o en el caso podría ser que me siento muy bueno porque pagué menos de lo que quería, ¿no? Entonces, eso es un poco otra cosa que hacemos que es medio rara. Súper interesante entender cómo piensas, también en Wolef, cómo toman ciertas decisiones. De hecho, me inspiraste pensar en un comentario que también me resonó y se me guardó de Jeff Bezos de Amazon, que dice que constantemente le preguntan qué es lo que va a pasar en los próximos años y que nunca le preguntan qué es lo que no va a cambiar. Y él creo que toma decisiones con esa mentalidad también. Creo que sería muy interesante, probablemente para muchos emprendedores emergentes, que podríamos ir con escuchar de un referente como vos, Cristóbal, ¿cuáles serían tus mejores consejos para estos emprendedores emergentes que están por tener una primera reunión con inversionistas de Venture Capital? Bueno, hace 2 días tuve una reunión con un emprendedor en ese caso. Nunca había levantado capital, nunca había visto un venture capital, no tenía idea. Y la verdad que fue desastrosa la reunión. Y chistoso porque, a ver, siempre es bien interesante la reacción. A mí me gusta mucho ver a los emprendedores en persona, no siempre es posible hoy en día, pero porque me gusta mucho leer su reacción física cuando dices que no. O que dices, falta un siguiente paso, ¿no? Te das cuenta ahí enseguida quién tiene la resiliencia para seguir en esto y quién se va a tirar rápido, ¿no? Este tipo, cuando le dije que no éramos una opción para invertir, casi se pone a llorar. Yo creí que iba a llorar. Creo que nunca había agarrado la espalda a alguien y le di unas palmas en la espalda porque realmente sentí que se me iba a destruir. ¿Sí? Entonces, lo primero que les diría es mentalizarse. O sea, mentalizarse que la probabilidad de que te invierta alguien es casi nada. Entonces, ve pensando que te va a decir que no. Pero no por un tema de pesimismo, sino por un tema de mantenerte, ¿no? Porque si crees que uno te va a decir que sí, va a ser terrible tu experiencia. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Lo segundo, me llamó la atención también, por ejemplo, este flaco. Yo generalmente les pido que si tienen un deck, usemos el deck como una referencia y hablamos sobre el deck y lo usamos nada más para recargar puntos, ¿no? Y él en lugar del deck tenía una página de internet en la que hacía clics y se iba a una sección y se iba a otra sección. O sea,
era como muy difícil, ¿no? Porque entre él no sabía dónde estaban las partes, ni yo sabía qué seguir. Entonces, a ver, no inventen, ¿no? Si van a prestarle un fondo, hagan un PowerPoint como todo el mundo y usen eso, ¿no? Esa sería otra cosa. Claro, ¿para qué quieren el dinero? ¿No? Y sea congruente su historia con lo que van a presentar. Pues yo creo que el tema de cómo se presentan como ustedes es bien importante, que sea auténtico y que sea coherente con la historia. Entender para qué quieren el dinero. Porque, por ejemplo, no hay nada más feo que alguien te diga, quiero $3 millones, pero si me das uno me sirve. Entonces, o sea, como que no hay convicción ahí, no sabes para qué lo quieres. Sí puede ser el caso que tú digas, oye, quiero $3 millones, pero si solo consigo uno hago esto, si solo consigo dos hago esto, eso creo que es súper válido, ¿no? Pero el tema de a ver cuánto cae es malísimo, ¿no? Entonces, como que sí, tener cierta definición, ¿no? De qué quieres ser y no tanto estar esperando a ver qué te dicen y reacción. ¿Qué más les diría? Yo creo que es un proceso bien dinámico y envolvente, ¿no? O sea, es raro que el primer pitch sea igual que el último. Yo creo que cada vez, y eso sería un consejo también, que de cada reunión, y pasa, creo que ha pasado una vez, que te pregunten, y le preguntas a la persona a la que le pitchas, ¿qué crees que hay que mejorar del pitch? ¿No? ¿O qué crees que hay que cambiar? Yo creo que es una súper oportunidad. Yo lo hago siempre cuando voy a levantar dinero para el fondo. Y es entender, yo lo hago de otra manera. Yo lo que pregunto es, ¿por qué no me invertirías? Y de ahí trato de sacar cómo mejorarlo. Pero creo que muchos pierden oportunidad y creo que ese es otro consejo. Es bien importante no solo el pitch, sino el post-pitch. O sea, yo muchas veces hay emprendedores a los que muy rápido les digo que no hay una opción de invertir, o sea, no vosotros, pero que yo reservé esa hora para hablar con ellos y si les puedo ayudar en rebotar alguna idea o algo, con mucho gusto. Es increíble la gente que no te dice hablemos. La gente que te dice, ok, no, gracias. Yo creo que más de la mitad es no. Es poco el que te dice, oye, sí me interesa que me digas esto. Y muchas veces, pues ustedes lo habrán visto, una parte fea que tiene el venture capital es un negocio bien oscuro. Es difícil entender las motivaciones de los inversionistas. Es difícil que digan la verdad. Es oportunidades, como yo les digo, yo aquí no tengo ningún velo en el entierro, con lo cual, si me preguntas te voy a decir la verdad, pues aprovechalo, ¿no? Porque los demás siempre los están, mis colegas suelen estar mucho maquillando qué van a hacer y por dónde se van a posicionar y qué van a ganar. Esto es súper valioso y bueno, y también esto de, hay emprendedores que por ahí están comenzando, no están tan preparados, pero también como muchas veces su emprendimiento es su hijo, ¿no? Como que tampoco están tan abiertos de pronto a recibir feedback, ¿no? Entonces, nada, me parece súper valioso que vos estés ofreciendo esta posibilidad y bueno, al margen digo de que haya muchos que no lo puedan interpretar fuera de su ego, tal vez puede ser un poco. No, y también a ver, para mí me sirve mucho porque me doy cuenta también para quién soy una transacción más y da igual que fuera yo, Juan, Pedro, María o Jimena, Claro. ¿no? Y Claro. yo no quiero invertir en esos. O sea, en los que soy un cheque más, la verdad es que prefiero no invertir. Claro. No, esto es valiosísimo como, digo, como para los emprendedores, ¿no? También habla mucho del vínculo que se va a gestar después, ¿no? Eh, de las dos partes, ¿no? Y continuando un poco con esto de startups que están en un estado un poco más, siempre, bueno, se habla del timing al momento de innovar o al momento de construir startups, especialmente cuando son startups disruptivas, ¿no? Y en ese sentido, en esa línea, ¿cómo definirías actualmente si alguien está demasiado temprano o si es el momento indicado para lanzarse all in con una startup? Yo le diría en dos cosas distintas, ¿no? Una es la parte, si quieres, actitudinal, y creo que es más bien emprendo o no emprendo, ¿no? Olvídate de qué vas a hacer con eso. Y creo que si te cuestionas si tienes que emprender, o sea, si vas a emprender, pues yo te digo que la respuesta siempre es no, ¿no? Y yo creo que la gente que emprende pudiendo pensar en llegar al final del camino es gente que entiende que no puede hacer otra cosa más que eso. Y yo siempre le digo que emprender es un poco como querer ser actor en Hollywood o futbolista, ¿no? La probabilidad de éxito es bajísima. Entonces, si existe cualquier otra cosa en el mundo que te haga igual de feliz y crees que vas a ser igual de exitoso, hazla. Porque seguro va a tener más éxito que eso, ¿no? Entonces, para mí sí, los emprendedores que no tienen ya la obsesión de emprender, el default es no lo hagas. Consíguete un buen trabajo y sé más feliz. Ahora, el tema de qué hacer y si es el momento adecuado, hijo, es imposible de predecir, ¿no?
Y es parte del feedback que a veces vamos cuando hablamos, ¿no? O sea, yo creo que tu solución es magnífica, pero estás 5 años adelante del mercado. Nosotros invertimos en una compañía en Argentina que se llama Solvers, no sé si la conocen. Sí, de servicios. También Domésticos, está en ¿no? México. Está en México, Argentina y Sí, ha estado en sí. Chile y en Colombia. A ver, ahí es una empresa que fue una elección para nosotros porque el mercado es enorme, ¿no? Si tú piensas en el mercado de servicio doméstico y de gente que requiere trabajar y además emplear gente es muy grande, pero hay un tema de idiosincrático que va a cambiar con el tiempo, no hay nada para acelerarlo. Entonces, cuando invertimos, pensamos que era un tema de llegada al consumidor, ¿no? Y que la gente entienda que el servicio es mejor. Empezamos a invertir dinero muy a lo loco en Google y no se movía la aguja. Y nos dimos cuenta que es un tema de esos que hay un techo quizás de cristal que no ves y es que esa demanda no se va a crear pues porque tú pongas más dinero, ¿no? O porque grites más fuerte. Simplemente la gente tiene que, y quizás es un tema generacional, ¿no? O sea, quizás los hijos de los ahora adultos son quienes van a decir, lo uso por una plataforma. Y nos costaba mucho trabajo con clientes. De repente hacíamos una especie de focus group y los clientes nos decían, es que me da mucho más confianza la agencia. Y cuando comparábamos qué hace la agencia que se llama Solvers, Solvers hacía 3 filtros más que la agencia. Pero simplemente la idea es, ¿cómo va a ser mejor que tú lo hagas por computadora a distancia a que lo haga una persona que entrevista? Y entonces te das cuenta de eso, que el timing no es tan aparente y sí, es un tema difícil Por ejemplo, nos pasa mucho con empresas que están hoy en día, ¿no? Hoy en día yo creo que lo que más recurrente tenemos de pitches es gente que quiere hacer contabilidad con AI. Creo que va a haber 15, 20 empresas haciendo eso. Es bien difícil predecir quién tiene la tecnología adecuada. Por lo tanto, quién va a ganar, ¿no? O por qué es mejor un equipo que otro. Entonces, cuando pasa eso, siempre para nosotros el indicador más clave es la venta. O sea, quién puede vender, quién puede recibir dinero, porque, o sea, muchos también venden, pero no cobran. Entonces, sí, pues eso no es una venta, ¿no? Quizás es un proyecto académico. Pero entonces, lo importante es quién ha demostrado que le pueden pagar por esto. Porque también la historia de la tecnología es que generalmente gana la tecnología más vendible y no la mejor, ¿no? Desde el videocassette hasta lo que tú quieras. Siempre gana el que mejor lo supo vender, el que mejor lo distribuyó o el que mejor se posicionó, que el que tenía mejor tecnología. Totalmente. Un ejemplo que pensaba en Microsoft, ¿no? Que es un gran líder de ventas y por ahí no siempre ha tenido la mejor tecnología en ese momento. Pero siempre su estrategia apuntó a esto, a inundar el mercado. Súper interesante. Este episodio es presentado por neovc.com, la plataforma all-in-one VC as a Service desarrollada por fundadores y fondos. En NeoVC agilizan las operaciones de Venture Capital de punta a punta con 4 módulos diseñados a medida para fondos de Venture Capital, startups, limited partners y analistas. Escríbele hoy al fundador de NeoVC, a fabian@neovc.com y accede a un 10% off mencionando que viste el anuncio en Inspiración Startup Podcast. Ahora sí, vamos de nuevo al episodio. Súper interesante todos las insights, los detalles de gran valor que compartiste, Cristóbal. Una pregunta que creo que me inspira curiosidad, considerando toda tu experiencia, tu sabiduría actual. Si empezaras hoy en el ecosistema, ¿en qué tipo de problema o industria emprenderías y por qué? Es una buena pregunta con una respuesta dual. Yo creo que si lo hiciera por un tema de impacto, sin duda sería en salud o educación. Creo que sería la peor respuesta por el tema de negocios. Honestamente creo que hoy en día viven divorciadas, ¿no? Y gran parte es porque en nuestros países, bueno, más bien en todo el mundo, la educación principalmente es pública, ¿no? O sea, el gran volumen. Desgraciadamente en nuestros países la educación pública o no tiene recursos o se manejan de manera muy oscura. Por lo tanto, para empresas como nosotros es una señal enormemente roja que el dinero venga del gobierno. Que no sabemos primero en qué condiciones viene, ni tampoco cuánto tiempo dure. Puede ser que el día de mañana cambie la administración y te dice ya no tienes contrato. Entonces, educación y salud, al depender tanto del gobierno, es bien difícil invertir, ¿no? Nos ha costado mucho encontrar algo. De hecho, hasta la fecha no tenemos una empresa en educación o salud per se que hayamos invertido. Hemos invertido en cosas alrededor de eso, fintech o marketplace, pero que lo que no venden educación, ¿no? Simplemente son
un distribuidor de eso. Ahora, si fuera para ser rico, ¿no? Para hacer dinero, yo creo que sigue siendo el mayor problema de Latinoamérica la falta de capital. O sea, yo creo que el tema de servicios financieros sigue siendo una barrera enorme. Uno, por falta de disponibilidad, y dos, porque la disponibilidad que hay vive en un mundo muy, muy viejo. O sea, los bancos, no sé en Argentina, pero en México hasta hace pocos años, un requisito para que te den un crédito es tener una línea de teléfono fija. Que eso suena como de... ¿cómo que sí, sí. Entonces hay gente que contrata una línea de teléfono fija para poder hacer la solicitud de un crédito. Entonces, ¿sabes esas cosas tan estúpidas? Tenemos un negocio que se llama Nexu. Es una arrendadora de autos, o sea, da crédito para autos. Y su negocio está construido en la ineficiencia de los bancos. O sea, ellos simplemente, su negocio se hizo a través de las agencias de autos y era, dime a quién no le quiere dar un crédito el banco y lo agarro yo. Y tiene una cartera de morosidad de menos del 2%, ¿no? Con lo cual, evidentemente, era gente que podía pagar un crédito, que era sujeto de crédito, pero los bancos y las mayores instituciones financieras están hechas para premiar la no pérdida y no para recompensar la ganancia, ¿no? Entonces, ahí es donde hay la oportunidad. Y creo que sí, que el tema financiero para mí es donde está el mayor mercado. Sí, definitivamente. Y además, viéndolo desde el punto de vista de los inversores, qué mejor invertir en gente que ya maneja dinero, ¿no? Tiene mayor entendimiento, ¿no? de en qué se está metiendo y cómo hacerlo rendir, ¿no? Pasando un poquito justamente una de las de las características que tienen desde Wallet de ir desde proyectos un poco que se fueron construyendo hasta lo que son unicornios, es ver todo este proceso, ¿no? De cómo se logra pasar desde un punto A a un punto B, ¿no? Y qué se necesita para ir al siguiente nivel, ¿no? A ir al B, al C y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son algunos de los pilares que vos has detectado al momento de cuando se habla de construir startups con potencial exponencial y, digamos, en las diferentes etapas, ¿no? Pre-semilla, semilla y, bueno, de semilla a serie A, ¿no? Lo que decía de que el tema este del surfista, creo que siempre seguimos pensando en el surfista cuando invertimos. Quizás calificamos diferente hoy la tabla de surfear o al surfista que antes, ¿no? Y un aprendizaje del fondo 1 del tema de los emprendedores era que nos dimos cuenta que el gran diferenciador de los del fondo 1 que habían logrado dar el salto era que habían logrado traer a la mesa, o sea, al equipo, gente que era igual o mejor que ellos. Ese era un gran diferenciador, sobre todo pensando en un retorno exponencial, ¿no? Creo que puedes construir un buen negocio sin traer empleados o empleados buenos, pero no ser exponencial. Es imposible que sea exponencial si son solo un genio, ¿no? Y todos los demás manos. Entonces, el tema de emprendedores que desde el día 1 están obsesionados con el tema de talento. Nosotros invertimos en una empresa en Argentina que se llama Checkers, que hoy en día es parte de Kavak. Checkers desde el día 1, a mí me impresionó que no había una contratación que no fuera fuera de serie. Ni uno, o sea, no había la vara era altísima. Y mejor que si no fue la tercera o cuarta persona que ni siquiera estaba full time por no tener dinero, fue una persona de reclutamiento, ¿no? Porque ellos habían contado gente en su vida, pero no tenían procesos para contar a escala y diferentes roles que no fueran tan familiares para ellos, ¿no? Entonces, ese tema de la obsesión con el talento, y es una cosa que hemos seguido cuando hablamos con emprendedores, cuéntame, si levantas este capital que quieres, ¿no? ¿Qué posiciones le vas a traer? Y el primer filtro es que sepan quién van a traer, ¿no? Y que no estén... Segundo filtro, y que ahí se mueren 90% de ellos, es que les digo, oye, dime nombre y apellido de quién es esta persona. Los fuera de serie tienen una lista de gente. Y a veces no te quieren nombre y apellido y dicen, no vamos a querer robar. Y les digo, no hay problema, pero sí dime el perfil, ¿no? O sea, dime dónde trabaja hoy, cuál es qué estudió, dónde trabajó. Y lo tiene muy claro, ¿no? Y hay gente que empieza a hablar desde antes de empezar su compañía con quien se imagina que un día quiere tener en su equipo al lado, ¿no? Entonces creo que ese diferencial de obsesión con el talento es solamente los muy buenos tienen, ¿no? Los normales no pasan por ahí. Y la otra cosa que se me ocurre es un poco el tema también relacionado al tema de equipo, la capacidad para vender la compañía. Y no vender me refiero a que te paguen por la compañía, sino a atraer proveedores, inversionistas, empleados. O sea, esa capacidad para vender el sueño creo que también es un tema de los muy buenos, porque todo el día venden.
Y nos ha pasado que invertimos en emprendedores que son extraordinarios, pero son malísimos vendedores. Y por más que los números te den una gran compañía, si no emocionas a la gente, me acuerdo un caso particular, una empresa que estábamos invertidos nosotros tenía un competidor y hablando con un fondo que veíamos si entraba o no entraba, esta empresa te contaba un sueño que iban a tener al año 5 $1 billón de ventas, ¿no? Con lo cual era ridículo. Y además el emprendedor era un reconocido mentiroso. La gente sabía que era mentirosa. En cambio, nuestra empresa era mucho más conservadora. Decía, bueno, en el año 5 llegaremos quizás a $20 millones, pero con esos fundamentos, ¿no? Entonces era muy creíble. Me hizo gracia cuando hablé con el inversionista. Le digo, oye, entre A y B, ¿cuál prefieres? A haciendo la del mentiroso y B la del... Dice, ¿la A? Sí, pero es un mentiroso. Sí, pero ve los números. O sea, ¿no? Entonces es un tema que desafía la razón. Súper interesante todo lo que compartiste, Cristóbal. La verdad que me están resonando muchos. Creo que también sería súper interesante abarcar contigo una pregunta sobre el famoso Product Market Fit. En Latinoamérica creo que probablemente más del 90% de las startups no llegan a lograrlo. Y por otro lado, en una entrevista también con Mariano González Vasconcelos de MGB Capital, él dijo que una de las causas comunes de fracasos en startups es pensar haberlo logrado e invertir muchísimo en marketing y distribución sin haberlo logrado. Entonces, según tu experiencia, creo que sería buenísimo ver qué te inspira, cuáles serían algunas claves de un relativamente sólido product market fit y timing como para decir, bueno, invierto fuerte ahora en marketing y distribución para escalar. Yo creo que de las cosas más difíciles de responder es cuál es el indicador de product market fit, ¿no? Y hemos visto un montón que dice que usa Sequoia, que dice que usa Andreessen, que dice que usan quien sea, ¿no? O sea, los fondos más famosos del mundo. Ninguno tiene solidez. No te pones a verlo. Todo es medio un dedo al aire. Nosotros, en particular, hemos visto 3 cosas que nos dan cierta tranquilidad de que hay product market fit, ¿no? La primera es la recurrencia. Si alguien está volviendo a comprar, algo le gustó, ¿no? De tu producto. Y su alternativa, que es el churn, ¿no? O sea, si no se baja la gente de tu producto, también es un número. Pero a mí la que más me gusta, y es un tema, no es tanto de números absolutos, sino simplemente encontrar que ya esta mecánica, es cuando tú ves una empresa que mes a mes suma clientes. Y clientes pagados rentables, ¿no? Puedes sumar clientes gratis. Pero clientes realmente están pagando y que son rentables. Y puede ser que sea muy, muy chiquito, ¿eh? Que tengas 5 un mes, el que sigue 7, el que sigue 11. O sea, que vaya así, pero que claramente y también te habla mucho de la cultura de la empresa. Yo antes de hacer esto fui parte del equipo fundador de Navent, ahí en Argentina, de Toño Zona Prop y de varios sitios. Y nuestro niño problema era México. México era el peor país, ¿no? Nos iba súper mal. Y nos dimos cuenta que había un problema grave de cultura. Y la oficina en ese momento era una oficina muy vieja, pues tipo de nuestros papás, que eran todos oficinas separadas. Entonces, el fundador de la compañía, en Navent, no sé, bueno, la historia de Navent, no hicimos ni una compañía de cero, todas fueron compradas. Toda esta compañía la compramos en México. Típicamente el fundador se quedaba como director general de la empresa y la gestionaba. Y este fundador trabajaba en un cuarto en una esquina solo. Y el equipo de ventas estaba en otra esquina de la oficina vendiendo. Jamás hablaban, ¿no? Entonces, no había ningún, ¿cómo te diría? Chistoso cuando decidimos cambiarlo decidimos que se quedaba como accionista, pero dejaba de ser director general. Y empezamos a entrevistar a cada vendedor, ¿no? Y había un vendedor que era muy bueno. Y entonces me meto a hablar con él y veo que tiene una computadora como de hace 8 años, ¿no? Y en esa época las computadoras de 8 años eran realmente de hace 8 años. Hoy en día una computadora de 8 años, pero en esa época no. Era una computadora compact, de esas que era incluida el monitor y el disco estaba todo en un solo mueble. Y era una pantalla así. O sea, ¿cómo puede ser que el mejor vendedor tenga una pantalla así? Y me dice, es que estoy castigado. ¿Cómo castigado? Sí, es que llegué tarde a la reunión de ventas y me dijeron que hasta que no empiece a llegar a tiempo, pues no puedo usar una computadora buena, que use la mala. Entonces, todas esas cosas. Entonces entró el nuevo director general de la empresa y lo primero que hizo fue irse a sentar con los vendedores, lo cual ya era como, wow. Lo segundo que hizo fue en la entrada de la oficina puso un póster enorme con un termómetro y todos los días marcaba las ventas.
Entonces te das cuenta de esta cultura de que aquí lo importante es vender. O sea, aquí no me da igual si tu sitio es bonito o es feo, que aquí tenemos que vender. Y un poco a lo que iba, ¿no? O sea, él decía, mira, tecnología no me va a parar. O sea, si hay que arreglar, la arreglamos, pero lo que necesito es vender. Entonces, esta dinámica de crear una máquina de ventas, a mí es lo que más me da una idea de que hay un product market fit, ¿no? O sea, porque no hay manera de vender un producto malo. Y la típica excusa de un vendedor es que el producto no sirve. Puede ser, ¿no? Pero la mayoría de las veces no es que haya algo mejor en el mercado, simplemente eres un peor vendedor que el de al lado. Y ahí una de las, bueno, vinculado un poco con los resultados, hubo una tendencia, sobre todo hace unos años atrás, donde se impulsaba, hablando de los números, ¿no? Como este hipercrecimiento, ¿no? Hipercrecimiento a toda costa. Y pareciera hoy que se apunta más a un crecimiento que sea sostenible, aunque por supuesto siempre hay excepciones, siempre aparecen como estas startups que crecen de manera completamente exponencial. Pero viendo un poco esta tendencia en la TAM, ¿cuáles son esas estrategias de distribución y esas palancas de crecimiento que vos crees que son más sólidas? Creo que depende mucho del tipo de negocio. O sea, no creo que haya como una solución para todos. Por ejemplo, la empresa está de autos, su palanca de crecimiento es muy convencional. Ellos tienen embajadores en las agencias, que es quien está ahí presente para entender el cliente que no puede tener un crédito y subirlo a la plataforma. Entonces, probablemente no le funciona al 90% de las empresas, a ellos les funciona. Están los convencionales que usan Google, usan Facebook, usan Instagram, ¿no? Esas cosas. Yo creo que no hay un mecanismo claro. Yo creo que este tema de hipercrecimiento estaba de moda hace unos, o el blitzscaling, no sé cómo se llama. No sé si funciona en algún lado. En Latinoamérica no funciona eso, ¿no? O sea, yo nunca he visto a nadie que gastando dinero le vaya bien. Creo que tampoco el otro extremo es bueno, ¿no? El de ser una empresa rentable, pues va a ser bien difícil levantar dinero si creces 1% al mes. Entonces, creo que, y es parte de las cosas que vemos de no seguir tendencias, yo creo que esas filosofías son como de gurú barato. Creo que es mejor entender tu negocio y entender tus palancas de crecimiento. Y, por ejemplo, a mí una pregunta que me gusta mucho hacer cuando entrevistamos a un emprendedor es que nos diga cuál es su tablero de control. Uno, si no tiene tablero de control, pues ya me preocupa. No sé qué es este tipo, cómo sabe que su compañía va bien o mal. Y la segunda es, yo creo que cada negocio tiene un tablero de control muy particular. Y creo que también te habla del emprendedor entender cómo ven ellos su negocio y dónde creen que están las palancas. Entonces, una vez que está el tablero de control, digo, a ver, si tuvieras que escoger aquí 3 para saber si el negocio va bien o mal, ¿cuáles escogerías? Y te habla de, muchas veces es poco convencional lo que te dicen, pero sobre todo es como que tienen muy claro el negocio, ¿no? La claridad de este tablero de control te dice qué también tiene el negocio y también qué tan listos están ya para escalarlo, ¿no? A ver, siempre pienso como el peor ejemplo de esto, Rappi, ¿no? El anti-ejemplo de esto. La Rappi creo que fue, crezcamos como locos y luego sí hay negocio, ¿no? Dijo, yo me pongo a llorar si estoy allá adentro. Mira, súper interesante. Hablamos también sobre tus mejores consejos para emprendedores emergentes para su primera reunión. Creo que quienes escuchen la entrevista les encantaría también escuchar algunos consejos más sobre levantamiento de capital, sobre, por ejemplo, las bases para tener varias reuniones, sobre el due diligence, algunos consejos más sobre que les puedan ayudar a levantar capital. ¿Qué te inspira? Pero creo que el primer tema es no tener un plan, ¿no? Para ir a levantar capital. Creo que los más exitosos en levantar capital son quienes tienes un plan claro de el tiempo que le van a dedicar, con cuánta gente van a hablar y qué esperan sacar de eso. Creo que los peores son los que pues, conseguí 5 contactos y voy a verlos a ver qué me dicen. Creo que tienes que ser muy claro tú y muy intencional en cómo lo armas, porque quita un montón de tiempo y ese tiempo es tiempo de la operación que es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, le quitas tiempo a la operación, te va peor, pichas, te va mal, cada vez va para abajo. Entonces yo creo que tener muy claro, primero, a quién ver. Creo que hay mucho tiempo que te vas a ahorrar descartando gente que no hay ninguna posibilidad. A ver, y no significa que no hables con ellos, significa que tú vas creando como diferentes jerarquías de prioridad, ¿no? O sea, tienes los que parecen tener muy buen fit, obviamente esos habla y dedican mucho tiempo. Hay quienes hay duda, término 2, y hay quienes sabes que no son fit, pero te pueden ayudar mucho a mejorar el pitch, ¿no? Entonces, esos
es una intensidad distinta y también es un compartimiento de información distinta porque no quieres entrar en detalle, quieres más bien mejorar para los demás. Entonces, lo primero es con quién hablar. Lo segundo, creo que muchas veces subestiman con cuántos hay que hablar, ¿no? Yo creo que un emprendedor que habla con menos de 50 fondos está perdido. Y quizás no hay 50 fondos, entonces hay que encontrarlos. Esa parte es bien difícil. Y a ver, nosotros, por ejemplo, una cosa que hacemos es nunca hablamos con alguien, más bien, yo reviso todos los correos en frío que me llegan, sea por LinkedIn, sea por Twitter, sea por correo, sea WhatsApp, inclusive me han llegado. Reviso el 100%. Y me refiero a, busco quién es la persona que me escribió, busco quién es su trayectoria, busco qué hace. Y de esos, que yo creo que tenemos vistos más de 2000, he hablado con 2. Entonces, la verdad es que la probabilidad de un contacto en frío con el que hables es baja. Y la razón por la que no hablamos con los contactos en frío, digamos como regla general, es porque en el mundo hiperconectado de hoy, si no consigues una manera de llegar conmigo referenciado, estamos fritos, ¿no? O sea, es la parte más fácil de todo el negocio va a ser esa. Si esa no la lograste vencer, olvídalo, ¿no? No hay manera. Y también es muy sencillas, ¿no? O sea, cuando a mí me dicen, oye, Adolfo me dijo hablar contigo, uno, lo obvio sería que Adolfo esté copiado en ese correo, ¿no? Y eso casi nadie lo hace. Segundo, mejor que eso, que Adolfo me escriba y me diga, oye, de total. Es increíble esas dos cosas, cuánta gente se las salta, ¿no? Entonces a mí me hacen hacer la búsqueda, de decir, oye, Adolfo, tú eres y lo peor es que muchas veces dicen, no me acuerdo. Puede ser que sí, pero no. Entonces, ese tipo de cositas son súper importantes, ¿no? Uno es el quién, ¿no? Otro es el qué presentar. Creo que también muchas veces en esta desesperación por conseguir capital, los emprendedores hablan con alguien y le escupen todo. Y es una pérdida de tiempo, es una pérdida de confidencialidad, porque también aquí no sabes qué onda acaba la información. Entonces, tener mucho más claro qué quieres compartir y pensar en esto que es como un funnel de, no sé si cómo se dice en español, un embudo de adquisición, ¿no? Claro. O sea, de una primera llamada, es rarísimo que te vean de una primera llamada, ¿no? Entonces aquí va a haber varias llamadas. Conforme vas avanzando en ese embudo, cuánta información compartes y a quién involucras, ¿no? También otra cosa que muchos emprendedores hacen es que en la primera llamada están todos los founders, ¿no? Y es una pérdida de tiempo doble o triple, dependiendo de cuántos founders haya. Muchas veces hay muchos que no hablan, con lo cual, pues, ¿para qué trajiste a alguien que no habla? La peor que me pasó fue un emprendedor que ya había hablado con él alguna vez antes. Como al año y medio volvió porque ya había avanzado más la compañía. Y eran 2 emprendedores, yo me acordaba perfecto de ellos 2, ¿no? Entonces, me hace todo el pitch, 50 minutos, y al final le digo, oye, saluda mucho a Santiago, qué lástima que no puedo estar aquí. Voltea a la computadora y dice, sí, aquí está Santiago. ¿Para qué lo trajiste? ¿No? Yo pasé una hora ahí de oyente. Pues también a quien involucrar, ¿no? Y lo último yo diría, el tema de la flexibilidad y que sí sea un ejercicio donde incorpores el feedback. Porque lo peor que puede hacer es que tengas el feedback y no lo uses, ¿no? O sea, muchas veces yo les digo, a ver, mira, tu deck, estos los cambiaba, los quitaba, eso, vuelven a hablar y traen el mismo deck. Tío, ¿para qué nos gastamos en hablar si no sirve para nada? Entonces son algunos ideas. Realmente, sí, a veces con esto me parece una conversación súper interesante porque no siempre los inversores cuentan las cosas a las que se enfrentan, ¿no? Que me parece muy interesante esto, que son cosas que rayan lo absurdo, por decirlo así, ¿no? Hay un tema hoy por hoy que, bueno, se habla mucho y que siempre está como esta pregunta que tiene que ver con las ventajas competitivas que sean más sostenibles o defendibles en el largo plazo, especialmente ahora que estamos en una época, ¿no?, donde prima la inteligencia artificial y cada vez se vuelve como más factible e incluso rápido, ¿no? Que se copie a una solución. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles crees que son esas mejores ventajas competitivas o mejores barreras de entrada para construir startups en este mundo, ¿no?, que está en este momento? Te voy a dar una muy mala de respuesta. artificial. No tengo idea. La verdad es que en la etapa en la que invertimos no hay nada, ¿no? O sea, con lo cual hablar de una ventaja competitiva en esta etapa es completamente jarabe para mí, ¿no? Para yo creérmela y decir que invierto. Yo creo que la ventaja competitiva de la startup sigue siendo la ejecución. Para mí solo ahí hay una ventaja competitiva. He visto equipos excepcionales con ideas mucho mejores que la competencia, pero no ejecutan. Entonces, al final, y seguramente yo, si me hubieras preguntado, invierte en el que tenga mejor ventaja de entrada, serían ellos. Pero no logran cristalizar.
Entonces, yo sigo pensando que la ejecución se come todo. No importa la estrategia, el producto, el equipo, si no eres bueno en ejecución. Y por eso también hacemos alguna cosa rara que hacemos es, jamás he visto una proyección de una compañía. A mí me da igual la proyección. Para escribir ficción, yo también puedo escribir ficción. A mí lo que me interesa realmente es que me digas qué has hecho, ¿no? O sea, en México tenemos este dicho que dicen, hechos son amores. O sea, a mí dime lo que hiciste y no me digas lo que piensas hacer. Entonces, sí, somos muy analíticos en la parte de la historia. Y la historia puede ser mala, ¿eh? Pero si tú aprendiste de esa historia mala, es súper útil. O sea, ideal que sea una historia buena y que además aprendiste. Pero si no es una historia buena, pero hay aprendizajes claros de por qué lo hacer ahora mejor, es súper válido, ¿no? Y súper interesante para nosotros. Súper interesante que alguien con tanta experiencia y tantos logros creo que da mucha claridad en la importancia de la velocidad y la ejecución, que muchos a veces subestiman y pierden demasiado tiempo en estrategia o en proyecciones. De hecho, también en alguna entrevista a Claudio Barahona, por ejemplo, de que en Presemilla no me hagas proyecciones a 2 años, que es ciencia ficción, como tú dijiste, ¿viste? Pero muchos lo hacen igual, pero que inspira a emprendedores emergentes a perder menos tiempo en estas cosas y enfocarse más en la ejecución. Otra pregunta que creo que podría ser muy interesante abarcar contigo es sobre, en los años entre 2022 y 2024 fueron años de menos inversión de venture capital versus los anteriores y en general creo que se tuvo que ajustar presupuestos, se enfocó más en un crecimiento más sostenible y alargar los runways, quemar menos caja y prolongar los periodos entre rondas. Entonces, te quería preguntar si ¿hubieron algunos aprendizajes clave de este último ciclo y te inspiran algunos consejos para emprendedores que probablemente atraviesen ciclos similares en el futuro? La respuesta es más tangencial que directa, porque hemos siempre sido alérgicos a los emprendedores estos que levantaban mucha plata y quemaban mucho dinero. Alguno habremos invertido, pero no. Yo creo que es uno de las 45 empresas que tenemos. Yo creo que, a ver, el 22-24 fue un periodo donde, uno, se fueron los inversiones extranjeros, dejaron de invertir en Latinoamérica. Dos, muchos fondos estaban en proceso de levantar un fondo y no lo lograron, con lo cual el capital se redujo también por ese lado. Tres, no hubo fondos nuevos, con lo cual tampoco hubo capital nuevo. Y cuatro, había mucha empresa mala. Entonces, un problema que veíamos ahí era, tenemos emprendedores que aprovecharon esa burbuja para levantar dinero barato, pero sabiendo que ese dinero era barato y había que conservarlo, ¿no? O sea, no era la idea levantar para luego levantar más. Y creo que en esas discusiones siempre nuestra idea fue, a ver, si puedes conseguir dinero hasta esta evaluación, levántalo, ¿no? O sea, a mí me da igual que la evaluación sea real o no, simplemente está haciendo una caja para cuando esto desaparezca. Creo que hubo muchos que no, que tuvieron estas lecciones más tipo Estados Unidos, donde Estados Unidos sí, la verdad es que el capital sobra en Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy fácil levantar dinero, mayor o menor precio, pero siempre hay dinero disponible. En Latinoamérica no. Entonces creo que una cosa es este librito que les llama Y Combinator de levanta dinero y gástalo a lo pavote, se dieron cuenta que no sirve para Latinoamérica, ¿no? Y también creo que una parte importante es, parte del librito del Y Combinator que a mí no me gusta es, y viene de su origen, ¿no? Es el inversionista es tu enemigo. Y creo que si entras con eso a una inversión, ya empezaste perdiendo. Yo creo que, y era esa actitud mucho en el 2020-2022, ¿no? Era, dime si sí o si no, porque tengo 4 esperándome y me da igual si eres Juan, María o Pedro, ¿no? Entonces creo que también han empezado mucho a valorar esos inversionistas. Yo siempre digo que cuando un emprendedor hace due diligence de los fondos, lo más normal es que le preguntes al emprendedor exitoso, ¿no? A ver, cuéntame de qué tal son, ¿no? Pues yo creo que jamás te van a decir algo malo. O sea, sería muy idiota decirte algo malo, ¿no? Yo les digo, habla con las empresas malas del portafolio. Esas son las que vas a saber el tema de cómo son estos inversionistas en las malas, ¿no? Yo siempre digo que es más fácil divorciarse que sacar a un inversionista de la compañía. Porque para divorciarse hay como un mecanismo muy claro, ¿no? Vas con un juez, firmas y te divorcias. En cambio, un inversionista, ¿cómo lo sacas? O sea, no hay un mecanismo. O sea, tienes que comprarlo, diluirlo. O sea, es un Frankenstein sacar a un inversionista. Y yo sí creo que ningún inversionista puede ayudar a una compañía. Yo creo que un inversionista puede crear una compañía, ¿no? Solo. Entonces, ese valor del inversionista, yo creo que en el 2022 estaba súper subestimado y era a ver quién paga más y vénganos adentro, ¿no? Y luego ya lo tenés adentro y ahora qué haces con ellos. Entonces, para mí es la mejor lección el tema de darse cuenta de que esto es
una relación de muy largo plazo y de que cada persona que entra en el cap table tiene una consecuencia. No existen inversionistas inertes, ¿no? O sea, todos en algún momento tienen alguna cosa y yo apostaría más a que va a ser mala que va a ser buena. Mejor apostemos a que sea lo menos mala posible a que sea buena. Qué importante esto, y del lado del emprendedor es el terror de los emprendedores terminar en un fondo donde son el último orejón del tarro, pero no pueden escaparse de ese vínculo, ¿no? Siguiendo un poquito con el tema de las startups que son invertidas, siempre se celebra todo lo que es el levantamiento de la Serie A, ¿no? Que es un hito enorme, pero lo curioso es que generalmente lo que termina ocurriendo es que menos del 50% avanza a la siguiente etapa, ¿no? Avanza hacia el levantamiento de una Serie B. Entonces, en ese sentido, sería muy interesante que nos pudieras compartir cómo es que cambia este foco, qué debería cambiarse o qué deberían ajustar en la estrategia para crecer, ¿no? Y poder tener buenas probabilidades, pues, superar ese 50% para continuar hacia una Serie B, ¿no? Creo que lo primero que fue lo que te dijiste hace rato de muchos, el tema es que gastan sin tener ese product market fit, con lo cual sacan el dinero antes de tiempo. Y a ver, todas las empresas se mueren por sacar dinero, ¿no? Ninguna se muere por otra cosa. Entonces, lo principal que tienes que estar pensando es cómo hago para que no se acabe el dinero. Llegar a la Serie A, yo creo que depende, eso sí es un tema mucho más de momento y de tendencia que algo que funcione siempre, ¿no? Como bien decías, yo creo que en los 2022 era mostrar crecimiento a toda costa y es lo que te daba la Serie A. Luego se dio la vuelta, ¿no? Y era, a mí no me importa el crecimiento, me importa que sea rentable, que pues también es malísimo. Yo creo que está más un híbrido, ¿no? O sea, es más o menos de crecimiento y muéstrame que este negocio puede llegar a ser rentable, ¿no? Entonces, una es, yo creo que el planeamiento viene bastante más atrás y es, cuando vas a levantar capital, pensar más o menos los hitos y los tiempos, ¿no? O sea, voy a levantar dinero en X tiempo y más o menos necesitaría que levantar esta evaluación para tener la dilución que quiero y para esa dilución necesitaría tener estos números. Entonces, un poco lo construyes de atrás hacia adelante, que creo que es también un error típico de un fondo, ¿no? Que cree que va a levantar una sola vez y pues tienen que levantar muy seguido, ¿no? El tema este de entender, y también pasa un poco como con los emprendedores de talento. Los mejores emprendedores levantando capital, el de la serie B hablaron con él desde el SIF y el de la serie C desde la serie A, ¿no? Entonces también este ejercicio de ir conociendo a los inversionistas, nosotros pasa igual, ¿no? Tenemos inversionistas del fondo 3 que hablamos del fondo 1. Casi todos del fondo 3 nuevos son gente que hablamos del fondo 1. Entonces sí tienes que tener este ejercicio de levantar capital, es parte del trabajo y hay quien lo hace de manera muy cotidiana y, por ejemplo, tenemos emprendedores que una mañana de la semana la dedican a hacer fundraising, ¿no? Y fundraising puede ser que no sea levantar capital directamente, pero eso sea ir construyendo esta red, ¿no? Y es, a ver, o sea, una mañana tomo un café con un inversionista que va a invertir dentro de 2 rondas, pero que vaya conociendo. Hay quien no es tan, digamos, no lo hace tan parte de su flujo de trabajo y es más quien dice, yo hago sprints de levantamiento, ¿no? Entonces, un mes al año, sé que me lo quito para conectar, o sea, me iré a Estados Unidos, me iré a donde hay que ir, a Brasil y hablar con los inversionistas. Entonces, creo que eso es muy sano y esos tienen mucho más probabilidad de éxito porque tienen el pulso del mercado. Es como pues, una novia que nada más la vas a ver en su cumpleaños. Me vienes a ver en mi cumpleaños, pues, que los otros 365 días que hicimos. Entonces, como que es, a ver, pues platícame de vez en cuando, ¿no? Dime que tengo ojos bonitos. Entonces, si es este tema de mantener la relación, pues cálida, ¿no? Y no sea un te veo cada vez que quiero dinero. Súper interesante. Bueno, la verdad es que con tantas inversiones, incluso 5 unicornios en su cinturón con Wolef, creo que probablemente habrás visto de todo. Creo que sería también súper interesante abarcar contigo una pregunta sobre errores comunes de startups y si puede ser enfocarnos también de serie A a B o de B a C. Yo creo que de serie a serie, el error más común es subestimar los tiempos de levantamiento. Un poco volviendo al tema de nunca te quedes sin capital. De repente hay emprendedores que les quedan 6 meses de vida y dicen, no hay problema, voy a levantar en 2 meses. Hay veces sí es posible eso, pero lo normal no es eso, ¿no? Lo normal es que tarde mucho tiempo. Entonces creo que, y aparte de ese planteamiento, ¿no? O sea, muchas veces planean como que el dinero está inmediatamente disponible. Y no es así, ¿no? O sea, tienes que tener un colchón de tiempo en el cual pues vas a estar
quemando caja y sin una claridad de si va a venir más dinero, ¿no? Entonces, ese es un error típico, ¿no? El tema de subestimar los tiempos de levantamiento y subestimar también cuánto pierdes tú de capacidad de negociación al no tener ese tiempo, ¿no? O sea, porque vamos a decir, bueno, solo que tengas ya un mes de caja y ahí te doy una oferta más baja y la tienes que tomar porque no hay de otra. Entonces, es una cosa que pasa mucho fuera de Brasil y México es los emprendedores que quieren levantar de fondos para abrir Brasil o México, entendiendo que eso debe ser algo fácil. La realidad es que es raro que sea la primera vez que levantan capital, o sea, ya hay inversiones adentro, y a mí no me da nada de confianza que me vengas a pedir a mí dinero para abrir un mercado nuevo si ya tienes inversionistas adentro que te pueden ayudar a abrir ese mercado. Y abrir mercado no significa tener una operación grande, simplemente, y nos pasó a nosotros en el primer fondo que hicimos algunas inversiones para abrir mercados y nos dimos cuenta que en la mayoría de los emprendedores hay un espacio mental distinto para la expansión que para la operación. Y es como una contabilidad separada. Entonces, levanté 1 millón para abrir México y me voy a gastar 1 millón en abrir México, ¿no? Por más que vea que no va a México. Creo que para que no te pase eso, tienes que ser un tipo de inversionista como muy micromanager, que estés pidiendo cuentas todos los meses y ver cómo va. Nosotros no hacemos eso, con lo cual pues, no somos una buena opción para eso. Y también otra cosa es que subestima el emprendedor cuánta palanca de negociación tiene si ya está operando en el país, ¿no? O sea, si tú me dices que vas a abrir apenas Brasil, pues te va a pedir una evaluación que no refleja Brasil. Pero si tú me muestras que ya tienes un empleado en Brasil, facturas en Brasil, tienes una ciudad en Brasil, pues es diferente. Una, ya estoy compitiendo con más fondos, porque más fondos van a querer invertir. Y segunda, pues lo de Brasil puede ser que no sea una realidad, pero ya está en camino. Entonces, ese tema de la expansión, digo, no pasa en México en Brasil, porque los brasileños y mexicanos rara vez salen de su país. Pero al revés, los colombianos, chilenos, argentinos, peruanos, sí van a esos mercados, ¿no? Entonces, esa expansión, yo siempre mi consejo es, a ver, junta $50,000 con los que ya están adentro, que no debe ser tan difícil si ya invirtieron cantidades más grandes, y abre el país. Y vuelve a buscar a los inversionistas. Creo que va a ser muy diferente la conversación y vas a tener mucha ventaja que ir de la nada a ver qué levantas. Sí, definitivamente. Esto digo, básicamente siempre volvemos a lo mismo, que es tratar de establecer vínculos, ¿no? Y también entender cuál es el aporte que puede tener cada inversor para esa startup, ¿no? Esto me parece clave. Y bueno, y a medida que se va creciendo, se va aprendiendo un poco sobre esto, ¿no? Que no es solamente la emisión de cheque y ya está, sino también esas puertas que nos pueden abrir, ¿no? Con respecto a, bueno, estas conversaciones son increíbles porque justamente ayudan a los emprendedores incluso a anticiparse un poco a evitar errores típicos, no solo los errores propios, ¿no? Sino también errores que nos puede compartir una persona con una experiencia como la tuya. En ese sentido, ¿qué nos podrías compartir de estos errores que has notado, ¿no? Como recurrentes, que son aquellos errores tal vez más grandes, y cuáles son esos aprendizajes, ¿no? Que le puede llegar a servir a las personas que nos están escuchando acá en Inspiración? A ver, hay muchos, ¿no? O sea, y son un poco la contraparte de las cosas que he dicho antes como lecciones. A ver, creo que un error que de repente pasa es subestimar la capacidad de acción del resto del equipo, ¿no? O sea, creo que muchas veces los founders, o tú dices de que su bebé el emprendimiento, como que no comparten responsabilidades, ¿no? O lo comparten muy por encima. Y pues no hay manera de que sea una empresa así, es así, ¿no? O sea, una empresa con lo que buscamos de tamaño, ¿no? O sea, puede ser un buen negocio, pero no puede ser una empresa tan grande. Entonces, este tema de ir soltando, y muchas veces ese ir soltando significa involucrar más. A mí, una cosa que me llama la atención de repente con algunos founders es, una vez que ya invertimos y empezamos a tener reuniones con ellos, nosotros rara vez vamos a una reunión para nosotros, vamos a reuniones del equipo. Y me da la atención cuando hay reuniones del equipo en la que no hay nadie más que ellos. Te das cuenta que hay una separación entre el equipo y ellos abismal. Y que, no sé, pensar que se va a quedar todo el dinero a ellos o no sé cuál será el patrocinio, pero no hay ese equipo, ¿no? Entonces, primer error, pues creer que los founders son una clase aparte. Creo que no existe eso. En las buenas compañías, ¿no? En las buenas compañías tienes que traer gente muy buena y gente en la que confíes y gente en la que le delegues y gente en la que hagas parte de la mesa chica. A ver, otro error, yo creo que también, y sería el error más grande para mí en los emprendedores, es creer que un fondo les va a agregar valor. Yo creo que los fondos
99% quitan valor, 1% será neutral. Y yo he puesto estar en ese neutral. Creo que si logramos eso, estamos muy, muy bien. Entonces, los fondos no resuelven nada. Yo digo que los fondos son como el gobierno, ¿no? Tiene una capacidad muy limitada de hacer el bien y una capacidad infinita de hacer el mal. Entonces, los fondos, a ver, me preocupa más el lado B que el lado A. Y hay muchos que su carta de prestaciones me invirtió tal. Y sí, puede ser que haya invertido X, pero eso no significa nada. O sea, al final ellos piensan que tú eres una canica más de todo su bote de canicas y pues para ti es todo. Entonces ellos, si te dan más o menos, puede ser que por buena onda te ayuden, pero si no eres una estrella no te van a ayudar, ¿no? O sea, los fondos se dedican, les pagan por ganar dinero, no les pagan por hacer servicio social. Entonces, si no eres de ese 1% de las empresas, no te van a dedicar tiempo. Entonces yo creo que es un error. Uno más medio relacionado con eso es el tema de los advisors. Odio los slides que dicen tengo advisors, porque no sé qué significa un advisor, ¿no? O sea, no sé si es tu primo que te dejó poner la foto, no sé si es una foto que te robaste de internet, no sé si esa persona realmente te contesta el teléfono. O sea, me da igual, ¿no? Al final yo voy a invertir en ti, porque el advisor ese no es nada para mí. Entonces, este tema, no digo que no los uses, y creo que es muy valioso, y úsalos y aprende de ellos, pero que no sea parte de la venta, ¿no? Tener un advisor. O sea, eso no sirve mucho. Súper interesantes estas insights, Cristóbal, como todas. La verdad que uno de los tantos temas que me llamaron la atención al estudiar un poco sobre T-Wolf es que en PitchBook decía que tienen 17 exits, además de haber logrado 5 unicornios. Que además de felicitarte nuevamente, me gustaría seguir con preguntarte, ¿hay algunos aprendizajes principales sobre el haber logrado tantos exits? Como dije, no tenemos ningún tipo de perfil financiero, mi socio y yo, ¿no? Nuestro perfil es más de consultoría o de emprendimiento que de eso, con lo cual no sabemos vender. Creo que si algo hacemos muy mal es vender. Y vender en todos sentidos, ¿eh? Vender el fondo, vender nosotros, vendernos. Lo cual me lleva a la conclusión de que claramente las compañías se compran y no se venden, ¿no? O sea, no es que yo hice algo, sino más bien tuve suerte de tener compañías buenas que la gente vino y dijo quiero invertir. Yo creo que los exits es difícil de manejar, ¿no? O difícil de manejar a un valor que sea bueno. O sí lo puedes vender, pero no se va a ser el valor que querías. Entonces nuestro foco siempre ha sido más bien pensar en compañías que sean tan buenas que las vengan a buscar. Y creo que una lección de eso también es estar abiertos a esas oportunidades, ¿no? Ya nos pasó más de alguna vez que oportunidades que tuvimos de vender y nos ha ido muy bien y un poco no entendimos el momento, no entendimos que era una oportunidad única de vender y que esa compañía ya estaba en un pico de evaluación. Para cuando decidimos vender, ya la versión era menor, ¿no? Eso también pasa. Yo creo que, o sea, me gustaría dar un consejo de qué hacer para los exits, más allá del tema de enfocarse en las compañías, y lo que sí hemos aprendido que debemos ser mejores es entender las ofertas, cuándo hay que tomarlas y cuándo no. Creo que la mayoría que hemos tomado ha sido buenas, pero me arrepiento menos de las que hemos tomado que de las que hemos dejado pasar. Creo que esa es una lección. Y creo que es un poco parte del momento en el que estábamos todavía, que el fondo era joven, y pensábamos, bueno, si este fondo en este momento puede vender esta compañía y recuperar 3 veces el fondo, quizás pueden ser 5, ¿no? Y es un poco entre ambicioso y soñador. Pero yo creo que sí es muy sano siempre estar reciclando capital. Creo que sobre todo para el tipo de inversionistas que tenemos nosotros, que son en su mayoría individuos o familias, que es gente que no hace esto profesionalmente, o sea, no es gente que se dedica a invertir en fondos, sí les es muy importante entender que este negocio genera liquidez, ¿no? Y entonces esas oportunidades que tenemos de venta, tratamos de aprovecharlas. A veces es difícil saber cuánto vender, ¿no? Vender todo, vender una parte, qué hacer. Pero sí ese tema de que los inversionistas vean este flujo que regresa. Y además, lo único que tiene Venture Capital, creo que no tiene ninguna otra clase de activo, es que tiene cero correlación con el mercado. O sea, si tú usas una gráfica de Estados Unidos desde el 86 que contienen ellos estadística y ves bienes raíces, ves bolsa de valores, ves hedge funds, ves el tesoro, todos esos tienen correlación. El único que no tiene correlación es el venture capital. Y la razón es porque son ventas, como decía, oportunistas, ¿no? O sea, alguien viene y te quiere comprar y lo vendes. Y hemos tenido la suerte de que muchas de estas ventas han sido en momentos malos del mercado regular. En el COVID, por ejemplo, tuvimos un par de exits que cuando el mercado estaba desmoronando, de repente les cayó dinero, ¿no? Y dijeron, mira, está bueno esto que puedo meter un activo que no tiene nada que ver con el mercado. Luego, cuando se cayó el tema de la bolsa, cuando bajaron las acciones,
bajaron las tasas de interés en Estados Unidos, igual tenemos ahí un par de exits. Como que este tema de aprovechar momentos contracíclicos es súper útil para crear confianza en el activo, ¿no? Claro, excelente, excelente. Y aparte, bueno, es como una lectura hasta acá, un poco contraintuitiva, ¿no? Es súper interesante esto. Y con respecto a esto que hablábamos de las evoluciones de las startups, siempre se ve, ¿no? Hay personas, hay expertos que son más sólidos en etapas más tempranas y también hay algunos que están un poco más especializados o están más adecuados para etapas posteriores como Series A y Series B. En ese sentido, ¿qué características ves en común entre esos mejores operadores de crecimiento en las startups del portafolio? ¿Te refieres a inversionistas Sí, o empleados? en realidad un poco los dos, ¿no? Porque son los que inciden en el growth, que tenemos por ahí startups que tienen dentro del equipo personas que son excelentes para hacerlas crecer en momentos más early stage, pero que después pasa que por ahí el inversor que del otro lado también detecta esto, tiene que mover o correr a la persona que creó la startup porque no está preparada para ese estadio, ¿no? Y en ese sentido también la injerencia de los inversores, digo, ustedes son inversores que han logrado que estas startups, bueno, tengan estos exits, que es digo, a nivel estadística es impresionante los números que ustedes tienen. Entonces, un poco de un lado y un poco del otro, ¿no? Lo más importante de lo que yo diría de esto es lo que vas a decir. Y es bien difícil porque las startups son medio familias, ¿no? Entonces, asumir que hay mucha gente que no va a llegar al final del camino es bien difícil. Porque te acompañó en la parte más dura, te acompañó cuando no tenía nada. Pero tristemente sí, o sea, creo que más que una familia hay que empezar esto como un equipo de fútbol. O sea, tienes el tipo que sirve para los penales, tienes el tipo que sirve para el contraataque, tienes el tipo, pero pues no lo usas siempre, ¿no? O sea, lo usas cuando en ese momento. Tristemente, al final, pues estos son miembros del equipo y hay veces que salen y hay veces que entran. Entonces, esa parte es bien dura. Yo creo que sí, como bien dices, es bien diferente cada etapa. Creo que yo diría que la etapa principal es del cero a la serie B, ¿no? Yo creo que esa es y ahí creo que, ahí yo priorizaría siempre las ganas de ensuciarse a la experiencia o quizás el currículum. Y es una discusión continua con los emprendedores, pues normal, ¿no? Que tiene una persona que viene con un currículum y trabajó en, no sé, en Procter Gamble, trabajó en Google, trabajó en McKinsey y dices, wow, ¿no? Yo siempre tengo la duda de esa gente cuánto quiere trabajar. Está acostumbrada a tener un ejército de gente que le ayuda. Y en una startup, al principio, lo que no se tiene son manos. El tema de realmente creer que esta persona, por más que sepa hacerlo, va a ser quien se va a quedar hasta las 12 de la noche, va a tomar sábados y domingos, es difícil, ¿no? O sea, yo creo que el tema actitudinal es bien importante en esa primera etapa, del cero a la serie B. Yo creo que a partir de la serie B sí te puedes ya dar el lujo de apostar a currículums o experiencias, ¿no? Creo que ahí puedes realmente sacarle jugo a esta gente que quizás es un recurso caro no solo porque ganan, sino porque además el soporte que necesitan, ¿no? Quieren un analista, ¿no? En un principio, pues no hay eso, ¿no? Entonces, de repente quieren traer a alguien que trabaja, no sé, en McKinsey, ¿no? Y digo, el primero va a ganar la mitad, si es el caso, ¿no? De lo que ganaba en McKinsey. Y segundo, no tiene el equipo de soporte, ¿no? O sea, va a tener que hacer Excel él, va a tener que escribir, va a tener que llamar, va a tener que... Entonces, yo diferencio mucho esas dos etapas. Yo no creo que haya una tercera etapa. O sea, yo creo que de la serie B en adelante ya es simplemente amplificar lo que hay. Pero creo que sí son bien diferentes dos, ¿no? Y yo creo que donde más pierdes gente es en la serie B. O donde más te das cuenta que tienes que recortar gente y cambiar gente, ¿no? Yo creo que la serie B es un hito donde vas a ser una startup o una corporación, ¿no? O sea, la serie B ya habla de procesos, ya habla de árboles de decisión, habla de esquemas de reporte, de esas cosas, que antes puedes sobrevivir sin eso, ¿no? Súper interesante estas insights profundas. Bueno, Cristóbal, última pregunta, si te parece. Creo que sería buenísimo si podríamos finalizar la entrevista con que nos compartas cuáles serían tus mejores consejos finales para emprendedores emergentes construyendo o por lanzarse a construir startups con convicción para llegar a lograr impacto exponencial. A ver, creo que la primera es entender que esto va a tardar muchos años. Creo que esa es una cosa que uno no lo piensa y tiene un montón de repercusiones, ¿no? La primera es
si estás dispuesto, y no solo tú, porque muchas veces ya tienes familia o estás en otra etapa de tu vida y tu familia están dispuestos a este ejercicio, que va a ser muy tardado, muy incierto y económicamente por un buen rato debería ser pues menos bueno que lo podrás tener en otro lugar. Entonces creo que esa es una reflexión bien profunda, que a veces la gente se emociona y no lo hace, ¿no? Simplemente se lanza. Y un poco ligado a eso, los emprendedores más exitosos que tenemos, ninguno hizo esto por dinero. Y no digo que sean hijos de María Teresa o de la Madre de Calcuta o algo así. O sea, lo hicieron sabiendo que al final del camino, si esto funcionaba, iban a ser muy, muy exitosos financieramente, pero ese no era el motor, ¿no? O sea, el motor que los hacía levantarse era, quiero construir esto que va a ser más que yo. Y a ver, esa es una cosa que es como la primera cosa que me salta a mí en un emprendedor. Muchas veces pregunto cuánto ganan, ¿no? Y eso te da una clara idea de si están apostando al corto o largo plazo. O inclusive ver su perfil en LinkedIn, te das cuenta que les importa mucho la imagen exterior de cuánto creen que valen. Yo al final creo que el mejor consejo que le puedes dar a alguien es no digas mentiras, ¿no? Creo que es muy fácil decir la verdad y te acuerdas siempre de qué hay que decir, porque si dices mentiras, nunca sabes qué cuento le contaste a cada quien. Entonces, sean muy coherentes en su historia y dense cuenta que el founder representa a la compañía. O sea, el founder que aparece en las redes sociales es el mismo founder que hay. Y muchas veces es más probable que te juegue para mal como aparece en las redes sociales que para bien. Muchísima sabiduría en tus consejos. Espero que inspiren a emprendedores emergentes a incorporar estas virtudes, cualidades, focos, también que les ayude a evitar errores, tomar mejores decisiones sobre el levantamiento de capital, construcción de equipos, crecimiento. Fue una gran alegría compartir este espacio contigo, Cristóbal y Sol, también con la comunidad de Startup Grind, Buenos Aires. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Placer, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado y también que te hayas llevado varios aprendizajes accionables para ejecutar. Si sentís que este episodio puede sumarle a otras personas, por favor compárteselos. Si aún no te suscribiste al canal de Inspiración Startup Podcast, me encantaría que te sumes y me permitas la oportunidad de sumarte más. Y si te gustaría recibir gratis en tu correo cada 2 semanas las siguientes entrevistas, resúmenes y shorts con las mejores historias, errores, aprendizajes y consejos accionables de líderes de startups y venture capital de Latinoamérica, puedes suscribirte gratis en www.inspiraacción.com. Muchas gracias por ser parte de este camino.